Se confirma, gente, que Gustavo Petro sabía y quería, gente, asesinar a María Fernanda Cabal, al fiscal Barbosa y al general Zapatero. Hoy se confirma que Gustavo Petro tenía un plan con el grupo terrorista del ELN de asesinar a estos tres opositores. El guerrillero asesino sabía de ese plan de ese grupo terrorista y guardó silencio hasta que revista Semana reveló ese plan criminal entre Gustavo Petro, el grupo terrorista del ELN, y el máximo comandante de las fuerzas militares. Estas ratas querían asesinar a María Fernanda Cabal, al fiscal y al general Zapatero. Hoy es indignante, gente. Un guerrillero asesino con sus criminales y ordenando el asesinato, porque recordemos, Gustavo Petro, cuando se desaparece, esta rata se va a reunirse con los guerrilleros para ordenarle asesinar al pueblo colombiano. Hoy se confirma el plan criminal. Gustavo Petro quería asesinar a María Fernanda Cabal y al fiscal general y al general Zapatero. María Fernanda Cabal, el ELN y el general Zapatero. Foto, Semana. Nación. Confirman planes del ELN para asesinar a María Fernanda Cabal y al general R. Zapatero. Gobierno Petro tenía la información hace 2 meses. El abogado Víctor Mosquera, quien los representa, presentó una solicitud de medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CID). La denuncia se suma a la del fiscal general Francisco Barbosa. Redacción Semana. 18 de agosto de 2023. Encuentra aquí lo último en Semana. El abogado Víctor Mosquera aseguró que, gracias a fuentes de inteligencia en el extranjero, se tiene la certeza de que existen planes de la guerrilla del ELN para asesinar a la senadora María Fernanda Cabal y al general R. Enrique Zapatero. Por esta razón, este viernes, Mosquera presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CID) una solicitud de medida cautelar para que se les garantice su seguridad y la de sus familiares. De acuerdo con la denuncia, el gobierno nacional tenía conocimiento del plan criminal del ELN desde hace más de 2 meses. El abogado Víctor Mosquera asegura que las fuentes de inteligencia extranjeras que confirmaron la planeación de los atentados le entregaron esta información directamente a la inteligencia del Ejército Nacional sin que se adoptara medida alguna para evitarlo. Semana conoció que la defensa de la senadora Cabal y del general R. Zapatero también sostuvo una reunión con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, para darle a conocer estas denuncias. También se reunirá con miembros del Partido Republicano en Washington. Ante las amenazas contra su vida, la senadora María Fernanda Cabal y el general R. Zapatero se han visto obligados a restringir y modificar sus movimientos. Asimismo, sus familiares han tenido que huir al exterior. De acuerdo con esas mismas fuentes de inteligencia, al igual que en el atentado que se estaba planeando contra el fiscal general Francisco Barbosa, el ELN, a través de alias El Rolo, ya venía adelantando seguimientos en contra de los allegados y familiares, con el fin de ejecutar sus planes criminales. El Comando Central del ELN negó estar detrás del plan para asesinar a Barbosa, Zapatero y Cabal, pero no es la primera vez que niegan un hecho y posteriormente se confirma su participación. Los planes del ELN para asesinar al fiscal general Francisco Barbosa. El presidente de la República me informó que no sabía, y si el presidente no sabía, entonces ¿quién? De esta manera, el fiscal Francisco Barbosa explicó que tiene información del mal manejo que le habría dado el Ejecutivo al atentado en su contra, pese a que fue verificado por 3 fuentes diferentes, una de ellas, desde el mismo ejército, de las intenciones del ELN de matarlo. Si él no sabe, significa que hay un descontrol en el manejo de la información en el Ejecutivo.
Y con eso me parece que se está jugando con la vida mía, la de mi familia, la de los colombianos. Colombia debe ser una potencia mundial de la vida, pero aquí parece que la mía no la tuvieron en cuenta, dijo el fiscal Barbosa, luego de un encuentro en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CID, donde solicitó medidas cautelares. Colombia debe ser una potencia mundial de la vida, pero aquí parece que la mía no la tuvieron en cuenta, dijo el fiscal Barbosa. Foto, Presidencia / Guillermo Torres Semana. Adicionalmente, señala la Fiscalía, la campaña de criminalización en contra del fiscal Barbosa, materializada en más de 100 denuncias temerarias, entre otros hechos, por sedición, traición a la patria, abuso de autoridad, prevaricato, falsas alianzas con grupos paramilitares, como las llamadas autodefensas gaitanistas de Colombia o Plan del Golfo. Es importante recordar que fue el propio fiscal Barbosa quien se negó a levantar las órdenes de captura contra miembros de este grupo armado ilegal, por considerar que la solicitud elevada por el gobierno nacional no se ajustaba a las disposiciones constitucionales y legales vigentes. En la solicitud de medidas cautelares, el jefe del ente investigador colombiano se reunió con la secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CID, Tania Renaud Pansi, la secretaria ejecutiva adjunta para el monitoreo, promoción y cooperación técnica en derechos humanos, María Claudia Pulido, y el secretario ejecutivo adjunto para el sistema de peticiones, casos y soluciones amistosas, Jorge Mesa Flores. En los diferentes encuentros, se abordaron temas de afectaciones a los derechos humanos. La denuncia de Barbosa ante la CID. El fiscal general Francisco Barbosa no está dispuesto a dar su brazo a torcer ante las amenazas del ELN de atentar contra su vida. Además de hacer público este plan criminal y de establecer una reunión de alto nivel con el ministro de Defensa, Iván Velázquez, y la cúpula militar, en la que se ventiló el caso y acordaron tomar medidas urgentes y extremas para proteger su vida y la de su familia, llevó su caso a escenarios internacionales. Por eso, radicó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CID una solicitud de medidas cautelares a su favor y de su núcleo familiar, con el fin de que se le garanticen los derechos a la vida, honra, integridad personal y dignidad. El fiscal Francisco Barbosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exponiendo los riesgos para su seguridad y la de su familia. La solicitud de medidas cautelares incluye la garantía de las condiciones de seguridad necesarias para continuar desarrollando con autonomía e independencia sus funciones como fiscal general de la Nación, hasta la terminación de su periodo, el próximo 12 de 2024 febrero, sin ser objeto de actos de intimidación, hostigamiento o amenazas, así como cuando termine su ejercicio en el cargo. Y es que el fiscal llegó a la CID con un grueso expediente con el que argumentó los riesgos para su vida y la de su familia. El primero, claramente, el plan criminal del ELN para asesinarlo. Pero no se guardó nada y aprovechó para poner sobre la mesa que, luego de hacer la denuncia y de que ésta fuera corroborada por 3 fuentes de inteligencia diferentes, el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, desestimó la gravedad del plan de la guerrilla, que está supuestamente negociando la paz con el gobierno. Contexto: Macaco, temido ex jefe paramilitar, anunció que revelará detalles sobre cómo corrompieron a magistrados de las altas cortes. Además, Barbosa denunció lo que considera una campaña de criminalización que fue argumentada con 100 denuncias temerarias, entre otros hechos, por sedición, traición a la patria, abuso de autoridad, prevaricato, falsas alianzas con grupos paramilitares, como las llamadas autodefensas gaitanistas de Colombia o Plan del Golfo. Pero en esta ocasión, el fiscal fue más allá y no solo planteó la gravedad de un intento de matarlo, también expuso la conflictiva relación que ha tenido con funcionarios del Estado y con el mismo presidente Gustavo Petro. Campañas de desprestigio en redes sociales en contra del fiscal general de la Nación,
por parte de sectores sociales y políticos del Estado, que a través de cuestionamientos buscan obstaculizar e impedir el ejercicio autónomo e independiente del ente investigador y acusador. Estos hechos se han materializado en agresiones institucionales, como manifestaciones que terminan en actos de vandalismo contra los bienes públicos de la entidad, señala la Fiscalía. El interés del fiscal Barbosa no es otro que proteger su vida y la de su familia, así lo planteó en la reunión de alto nivel, en la que es necesario que exista la suficiencia de medidas que garanticen la protección a sus derechos fundamentales y los de su grupo familiar. El plan criminal. Él planeó en Venezuela un atentado terrorista para asesinar al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. Según 3 fuentes distintas, una de ellas de inteligencia militar, la reunión se desarrolló en julio pasado en el vecino país y en ella participaron 5 altos mandos de esa organización criminal. El encargado de organizar el atentado contra Barbosa es alias El Rolo, integrante de un frente urbano de León. Semana conoció, con fuentes de inteligencia, que el grupo terrorista estaría entrenando a varios hombres en manejo de drones y el ataque se realizaría con un francotirador.